Les damos la bienvenida en este programa de Ser Empresarios a un empresario de nuestra ciudad que apuesta, el colectivo que él preside, por esta casa, por Ser Andújar y por 10 Televisión Andújar. Estamos hablando de Sociedad La Peña, ya saben ustedes que implicada con Ser Andújar y con 10 Televisión Andújar dentro de lo que es esta campaña que durante todo este año irá descubriéndoles las facetas importantes que tenemos en Andújar y comarca, pues para apostar por lo nuestro, por lo tradicional, por ese comercio de proximidad y de cercanía y por esos lugares en los que podemos ir a pasarlo estupendamente bien. Por ejemplo, pues podíamos ir a la Sociedad La Peña, porque está en pleno centro de Andújar, en calle Ollerías, y porque el martes 28 de este mes de mayo, a partir de las 7 de la tarde, va a celebrar un acto cultural como es la presentación de un libro. Pues de todo esto voy a hablar yo ya con los invitados que tenemos aquí en nuestros estudios. Fulgencio García Lario, presidente de la Sociedad La Peña, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, igualmente. Y nos acompaña también don Francisco Fernández, Fran, que es como se le conoce popularmente y que es el autor de este libro que nos va a presentar, aunque vamos a hablar de otros temas. Bienvenido, Fran. Hola, buenas tardes. Pues sepamos ante todo, en primer lugar, por parte de Fulgencio, lo que supone abrir la Sociedad La Peña, una entidad de las más históricas que hay en nuestra ciudad y desde que usted llegó a la presidencia, abierta a darse a conocer en muchas facetas, en muchos aspectos. Recuerden que sin ir más lejos, el Club Ajedrez Andújar tiene su sede pues precisamente en la Sociedad La Peña y ahora van a tener ustedes la presentación de un libro que uno piensa siempre, bueno, los libros se presentan, pues no sé, en la Casa de la Cultura, se presentan en tal sitio, pero es que mejor que un lugar de la tradición que tiene la Sociedad La Peña para unirla a la presentación de este libro, ¿no? Pues sí, esa es una sugerencia que nos hizo Javi sobre su amigo Fran, de que había escrito un libro y que podíamos hacer para colaborar con él y cederle un espacio en La Peña. Como hemos dicho en otras reuniones, La Peña estamos abiertas a todo, lo que sea actividad para La Peña en sí y actividad para todos sus asociados. Entonces, vamos a tener el gusto y el placer de que Paco haga su presentación de su libro en La Peña y encantado de hacer cosas y actividades como esta. O sea que esto significa también puerta abierta a aquellos colectivos que se dirijan a la Sociedad La Peña, es decir, bueno, es que tenemos este colectivo, este grupo, queremos hacer esta actividad, ¿hay posibilidad de o no? Habrá algunas que podrán, otras no podrán. Sí, tenemos que disponer del sitio que tenemos, lo que se pueda hacer, estamos dispuestos a realizar, no hay pega ninguna. Pues ahora seguimos hablando con Fulgencio porque yo lo que quiero ya que nos comente Fran cómo cambia el estilo de las obras que ha escrito usted hasta ahora con esta Nana, que es totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo surge? Pues muchas gracias, José María y a Fulgencio por la invitación y la oportunidad de dar a conocer este librito, esta novela, que como bien dices es un cambio de tercio, antes que estábamos hablando de toros, porque efectivamente es un texto narrativo frente a un texto ensayístico, que suele ser lo que yo trabajo más, cosas de filosofía, más reflexivas, por decirlo así, aunque siempre intentando dotar de cierta narratividad al asunto. Pero aquí ya me he tirado directamente al ruedo y he hecho una novela, una comedia rural, donde se van contando las aventuras de una señora, Nanna, Encarnación, a la que le pasan ciertas cosas y que yo con el talento que pueda tener he intentado reflejar pues para dos cosas, una para divertimento y entretenimiento de la gente, y otra para darme la satisfacción de armar un artefacto que quede bonito y satisfecho de él, cosa que más o menos se ha conseguido. ¿Qué tiempo se ha empleado en Nana? Pues la escribí relativamente rápido, lo que pasa es que luego, en mi caso, siempre el proceso de corrección es muy largo, porque se te ocurren ideas, vas para adelante, vas para atrás, corriges cosas que incluso
a veces abro el libro y digo, esto podía haber sido hecho de otra manera, ¿no? No hay faena perfecta. Pero yo diría que la escribí pues en menos de un año, o sea, 6 meses o 7 meses. Y sobre todo al principio de manera más lenta, y luego ya cuando cogí carrerilla ya fui flechado y salió relativamente rápido. En general siempre me pasa lo mismo, me cuesta mucho empezar, pero luego cuando encadeno 4 pases ya uno empieza, estamos muy taurinos, empieza a torear uno en redondo y se acabó, y la faena se dirige al punto final. Así que no ha sido un proceso especialmente laborioso, ni tampoco en el proceso previo de especulación acerca de cómo tenía que ser. Un momento de inspiración, ¿no? Esto que los psicólogos algunos llaman la corriente, ¿no? Que uno tiene un oasis de eficacia cortical y todo le sale bien, ¿no? Sin saber exactamente por qué. Uno mete 3 goles en un partido o directamente gana una partida de ajedrez prácticamente sin pensar y haciendo las mejores jugadas. Esto pasa a veces. No sé si es porque se has tomado uno alguna sustancia, 3 copas de anís, o sencillamente los astros se han puesto conjugados a favor de uno, pero que ocurre a veces. Y Nana pues estaba inspirado, por decirlo así. Pero Nana en su interior recoge algunas de las líneas que ha tenido Fran en sus novelas anteriores, en sus libros anteriores. Pues claro, nada sale de la nada, o sea que es que las cosas que yo puedo decir... El que lea Nana va a decir, esto me recuerda al libro que escribió Fran. Bueno, para pillar las referencias más cultas, sí, por decirlo así, hay que profundizar un poco. Vale. Pero yo creo que hay otro aspecto que sí es más interesante. Lo digo, por ejemplo, porque hace poco hablaba con una prima mía, Guiomar, que en un momento dado se está describiendo una zapatería, ¿no? Una zapatería que era una zapatería de unos tíos nuestros en Irún, o sea. Y resulta que describo cómo olía aquella zapatería y me dice mi prima, dice, estoy oliendo la zapatería del tío Juan José. Claro, eso lo sabe mi prima, sí, claro, porque es la que ha hecho la conexión entre aquella zapatería y lo que yo estoy contando aquí. Alguien que no haya estado nunca en esa zapatería, pues evidentemente se tendrá que imaginar lo que sea. Pero es que luego resulta que igual, como no transcurre el Marmolejo, pero hay gente que puede conocerme y sabe que sale una churrería, por ejemplo, pues evidentemente va a pintar la churrería del relato en la churrería del propio pueblo. Es decir, que de manera parcial hay algunos lectores privilegiados, en el sentido de que parece que están tocando eso que se está describiendo. Pero evidentemente no puede haber un lector privilegiado total, en el sentido de que nadie conoce todas las referencias que puedo tener, creo que no las conozco ni yo, directamente, ¿no? Así que habrá reconocimientos de tipo filosófico. Por ejemplo, yo que sé, en algún momento se habla de la historia de Abelardo y Eloísa, pues aquel que conozca esa historia de amor, pues evidentemente verá la conexión que hay entre una cosa y la otra. O se habla de algún poema, o de la película Casablanca, que es muy famosa, que también aparece ahí y se juega con algunas escenas. Pero claro, la película Casablanca no está en el imaginario de todo el mundo, está en el nuestro, pero ya los jóvenes no creo que sepan ni de qué estoy hablando. Así que quería comentaros esta cosa del concepto del lector privilegiado, pero el lector privilegiado parcial, no total, ¿no? Porque no puede haberlo. Y es más, la novela, desde el momento en que se separa de mí, es decir, desde el momento en que la llevas a imprenta, le ponen una portada, empieza a alejarse del propio autor y empieza a generar efectos que uno no tiene controlados. Y es que tiene que ser así, evidentemente, porque de repente esto hace pensar a alguien en cosas en las que yo no estaba pensando que se pudieran pensar, pero que el personal se las ha evocado por las propias circunstancias que tiene cada uno. Entonces es muy interesante ese tipo de cosas. Y luego, desde otro punto de vista, el contacto del autor con el lector
respecto de novelas de este estilo, o sea, respecto de la literatura, es muy distinto que respecto de estos. Es decir, que a mí no me ha escrito, me ha mandado un WhatsApp mi prima diciéndome qué bonito el ajedrez de la filosofía, cuánto me ha gustado. En cambio sí lo ha hecho, porque entre otras cosas probablemente no se lo ha leído o no ha entendido nada, claro. Pero con esta novela, digamos, los comentarios de la gente que lo ha leído están siendo abundantísimos y, bueno, muy satisfactorios por otro lado, porque cosas del estilo, por ejemplo, que ya dos personas, por ejemplo, me han dicho: en tal escena, ¿cómo es posible que él y ella mantengan una relación amorosa si ella tiene puesta un buzo de estos de cuerpo entero? Entonces, bueno, yo no le había dado mayor importancia a la escena, pero resulta que un par de señoras han dicho: aquí parece que no funciona algo. Total, que he tenido que mandarles una foto del vestido que yo estaba pensando para demostrarles que no era un error de la cosa, ¿no? Así que esto es lo que te puedo decir al respecto de la cuestión. Hay un cambio, un escalón entre un género y otro, pero después de todo, pues tiene la misma firma y soy yo también el que está detrás de todo eso, claro. ¿A quién va dirigido Nanna? Bueno, yo en principio siempre escribo para todo el mundo, bueno. O sea, porque no intento distribuir la población sería una falta de respeto hacia la población. Esto está para todo el mundo, luego que lo lea quien quiera, evidentemente, y quien pueda, pero en principio a todo el mundo. Pero sí es cierto que esto es una novela, digamos, popular, ¿no? Que da la impresión de que sin especiales pretensiones eruditas ni nada por el estilo. Así que alguna vez he dicho que el público es el de las mujeres como Nanna, mujeres entradas en añitos, de 40 para arriba, sí, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, las amigas de mi madre tienen todas 80 años, se lo han leído todas ellas, ¿no? Entonces yo creía que iba a escandalizar a esta señora, y esta señora dice: pero que no, que esto es como la vida misma, o sea, que ¿qué le voy a decir yo a una señora de 80 años? Sí, algunas sí, y de hecho presenté en Irún, en la Biblioteca Municipal de Irún, el libro, y vinieron todas las amigas de mi madre, y tuve que firmar un montón de ejemplares porque se lo habían leído, pero se lo habían leído y releído. Entre otras cosas porque como trabajo mucho el vocabulario y el léxico de Jaén, pues porque me encanta cómo habla la gente de Jaén y he ido aprendiendo, y pues mi mujer es andaluza también, pues he metido un montón de expresiones típicas de la comarca, de por aquí, también de otros sitios, también de la parte de Salamanca, incluso de la parte del País Vasco. He mezclado ahí diferentes formas de hablar, y claro, las formas de hablar andaluzas para otras zonas de España pues no son tan claros. Si tú dices está hecho un disfraz, pues eso no lo entiende todo el mundo, claro, pero eso lo dice mi suegra. Y si digo está sentado en la serviguera, pues tampoco lo entiende todo el mundo. Aquí sí. Y entonces ese tipo de cosas ha hecho que le dé una pintura a las escenas, que era la intención, para pintar la ruralidad de los personajes, ¿no? ¿Y cómo llega ese momento en el que Francisco Fernández pues empieza a llamar a las puertas, me imagino, de las editoriales para decir que yo antes escribía de filosofía, de ajedrez, pero que es que ahora voy a poner algo de la vida misma? Nada. Sí, bueno. ¿Cuál es el proceso este? Pues sencillamente la sugerencia de escribirlo no fue mía, fue mi señora, que lo he contado más de una vez, que digo: escribe algo que se entienda. Porque ya, evidentemente, no. Dice: con lo bien que escribe mi marido y lo poco que le cunde, ¿no? Total, que dice: escribe algo que se entienda, algo para mujeres. Y yo digo: pues me voy a trasplantar yo en señora, porque el relato está contado por una señora. Y entonces, una vez que lo escribí, pues lo mandé a algún premio también. Evidentemente no me lo dieron, pero cuando acabó el plazo de que ya se había fallado el premio, se habían puesto en contacto alguna editorial conmigo y estábamos esperando por si caía. Sí, pero una vez que no, pues
los de Con M de Mujer pues dijeron, nos interesaba el proyecto y me hicieron una pequeña entrevista, tuve que dar algunas explicaciones sobre el proyecto y demás y decidieron adelante con él. Pues muy bien y muy agradecido, claro. Hay que decir que las presentaciones están siendo continuas y constantes, independientemente de que, si usted todavía no ha visto la presentación del libro, está invitado el martes 28 a las 7 de la tarde en la Sociedad La Peña, pero hasta el momento vemos que ha tenido un exitazo. Bueno, sí, la verdad es que la presenté en la biblioteca de Irún, tenía especial interés en publicarla en mi pueblo. También la he presentado en Madrid por mediación de un filósofo muy importante, muy conocido, que es Ernesto Castro. También he hecho una presentación en Marmolejo, claro, y esta también ahora que vamos a hacer, y hay otras en proyecto también por la comarca y demás. Y alguna otra que está por ahí pues rondando. ¿Qué tirada tiene? Pues digamos que no lo sé muy bien, porque esto, los secretos editoriales y tal, pero yo creo que habrán publicado en una primera edición con el compromiso de tal, pues 300 ejemplares, una cosa así. O sea que ya mismo la segunda. Y el asunto está en que en cuanto la cosa se agote, pues hay el compromiso de seguir editando. Por eso hay que vender la cosa, claro, cuanto antes, vamos, y que llegue a todo el mundo. Claro, porque ahora, ¿dónde se puede adquirir Nana? Bueno, en las redes sociales, o sea, en las redes sociales, perdón, en Amazon y demás, y luego, pues sencillamente se pide a las librerías correspondientes y te lo sirven prácticamente inmediatamente. Hay que pedirlo a la distribuidora, si es que por ejemplo, en la librería Kiki, me parece, ¿no? Sí, Kiki, en la librería Capuchinos. Ahí lo tenían, por ejemplo, la sí. última vez que fui tenían Nana, que de hecho me sorprendió porque yo no les había dicho que lo pidieran ni nada por eso, había llegado, ¿no? Bueno. Y bueno, lo mismo pasa pues en otras plataformas y demás. Pero claro, es que estando aquí, Fran, no podemos dejar de hablar de la filosofía del ajedrez, o el ajedrez en la filosofía. Sí, bueno, Ruiz Casado es un antiguo compañero, lo conozco desde hace más de 20 años, y ha montado un club en Andújar, y la Sociedad La Peña le ha cedido un espacio para promocionar el juego del ajedrez. O sea que me parece muy bien. Y de hecho, Javi me comentó hace unas semanas que quizá pudiera hablar de lo que en la propia Sociedad La Peña, en un acto parecido o algo por el estilo, o quizá más informal, sobre el ajedrez de la filosofía, que es el otro libro, o el libro que está dedicado específicamente al ajedrez, donde sale Ruiz Casado, por cierto, está en una de las páginas, está él también. Así que el ajedrez, como sabes, de hecho aquí hay un pequeño momento en el cual están a punto de jugar al ajedrez Nana y su amante, y al final deciden jugar al tute. Se cambian. Que eso es un homenaje que le hago a Luz Buñuel en la película Viridiana, donde al final tuvo que cambiar la escena y los censores le dijeron cambia la escena porque si no Franco no te va a dejar, y dijo bueno, pues claro, era la escena en la que se iban a ir a la cama o algo por el estilo, en vez de irse a la cama, y pues que se pongan a jugar al tute. Así que ya sabemos lo que es el tute. Pero ese ajedrez de la filosofía es para conocedores del ajedrez. Bueno, o conocedores de la filosofía, vamos. Bueno. Vamos a ver, que si se hubiera llamado el ajedrez de la química, pues habría que saber de química, y si fuera de matemáticas, pues exactamente lo mismo. ¿Cuál es la obligación del escritor? Pero yo diría que en un libro de narrativa, en cualquier otro, pues intentar explicar lo mejor posible las cosas. Y si resulta, o los toros, he escrito sobre toros también, y el vocabulario taurino se las trae, y eso no hay Dios que lo entienda perfectamente. Si uno dice, por ejemplo, el matador tenía el mentón en la pontera del burladero,
Pues eso hay que explicarlo. Y si quieres explicar qué es cargar la suerte, es un concepto técnico, que luego hay discusiones acerca de qué sea cargar la suerte. Que si se carga con la barriga, con la pierna, con el pecho, con el no sé qué, con no sé cuántos. Y lo mismo el volapié, entrar recibiendo o lo que sea. Así que ahí hay una serie de conceptos muy parecidos a los del ajedrez. La tauromaquia, ahora que está siendo tan denostada, a mí me parece así de claro una necesidad conceptual. O sea, la tauromaquia es absolutamente necesaria desde un punto de vista filosófico y conceptual, porque es el único espectáculo donde dos variables muy difíciles de coordinar ocurren, que es la dimensión de acontecimiento, algo que solamente ocurre una vez, y al mismo tiempo la dimensión de figura o artística, porque hay otros espectáculos donde esa dimensión ocurre, pero a cambio de ser siempre una representación, como por ejemplo el ballet. En el ballet hay belleza, pero es que el espectáculo es igual todos los días. En cambio, si tú has ido a ver a José Tomás torear, no puedes decir, ya no voy a verlo porque ya lo he visto. Cada vez es diferente. Porque cada vez es diferente. Entonces, eso es muy difícil. Y el fútbol, por ejemplo, es acontecimiento, pero no es belleza. Porque lo mismo da meter un gol desde el centro del campo que meterlo en el culo de rebote. Y para nosotros no es lo mismo matar de una manera que aprovechar el rincón de Ordóñez, como decía aquel Corrochano, Gregorio Corrochano. Es decir, que era un bajonazo disimulado. Entonces, en ese sentido, digamos, lo taurino, como momento en el cual uno se expone corporalmente, es decir, se pone en riesgo la propia vida, me parece y a cambio de hacer sufrir a un animal, por supuesto que sí, pero bueno, ¿y qué pasa? Ya está. Pero hay una justificación estética. Otra cosa es que no queramos aceptarla, por supuesto. Yo no le impongo a nadie que le guste los toros, por supuesto. Malos tiempos corren para los toros, ¿eh? Sí, y para muchas cosas. Cosas. Quiero decir que usted que es filósofo, estamos viendo una época que si los filósofos de antaño vieran lo que está ocurriendo en este 2024... Sí, por ejemplo, es muy curioso porque muchas veces se pone ejemplos de filósofos que han sido antitaurinos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, pero no era por los toros, era por el público. Es decir, porque era un espectáculo en el cual saltaba el toro a la barrera y se cargaba 3 o 4. Y eso era lo salvaje, no porque se hiciera daño a un toro. Entonces decían, esto es inhumano, es que estamos aquí vendidos completamente. O yo qué sé, como decía aquel... Y luego Joaquín Vidal, si os acordáis, aquel crítico taurino del País, decía que él había detectado el momento en el cual la fiesta de los toros había entrado en decadencia, que era el momento en que empezaron a prohibir meter las botellas de gaseosa en la plaza. Claro, porque como el torero toreaba, pues le tiraban la botella de gaseosa. Ya no se puede, pero los propios toreros pues también tienen, y el mundo taurino tiene cierta culpa respecto de esa, pues se han amoldado los toros a ciertos requisitos que quizás no sean los mejores y demás, ¿no? Pero bueno, tampoco los filósofos no tenemos que decir cómo debe ser el mundo. Los filósofos tenemos que pensar cómo es el mundo, no cómo debe ser. De cómo debe ser el mundo que lo hagan los moralistas y la gente que quiere arreglar el mundo. Yo no quiero arreglar el mundo, yo no quiero estropearlo. Arreglarlo. ¿Usted cree que los que se supone que tienen que arreglar el mundo, o sea, políticos, deberían asesorarse de filósofos? Bueno, lo han hecho siempre, vamos, es decir, que los filósofos, para pues empezar, estamos en una época, para empezar, es que hay muchos filósofos, bueno, hay filósofos, digamos, más críticos y otros que son más acomodaticios. En la época de los años 90 había filósofos a mansalva en la Moncloa, vamos. Y lo que esa pregunta indica es hasta qué punto, cuál debe ser el papel de la filosofía, pero yo tengo muy clara mi posición en ese sentido. Desde el mismo momento en que no tenemos que ser consejeros del deber, sino sencillamente analizar las cosas de la manera más objetiva posible, pues
lo cual no quita para que luego uno como ciudadano tenga sus... Vamos a ver, que si hay un bache en la calle, pongamos por caso, no tiene que ser el filósofo el que diga que arreglen el bache. Que no hace, para eso no, para ese viaje no hacían falta tantas alforjas, ¿vale? Lo cual, yo estoy a favor de que arreglen el bache, por supuesto, pero no creo que tenga que ser la labor de la filosofía decir que el bache tiene que ser arreglado. No. Y lo mismo que digo con el bache, podemos poner pues otras cosas que parece que tienen mayor importancia. Pues para cerrar vamos a volver con Nanna, porque yo quiero que me diga cómo se va a desarrollar ese acto del próximo, recuerden, martes 28 de mayo a partir de las 7 de la tarde en la Sociedad La Peña. Allí estará, por supuesto, Ser Andújar y 10 Televisión Andújar, pero yo quiero que nos cuente algunos detalles de cómo va a ser esa presentación. Sí, pues mi amigo y profesor en el Instituto Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar, José María Bellido Morillas, pues va a tener a bien hacer una pequeña presentación del libro, y mi idea es que, conociéndolo, pues que establezcamos junto con el público un pequeño coloquio, debate al respecto. Además él tiene un verbo muy florido y muy incisivo, pero bueno, yo tampoco me chupo el dedo y entonces yo prometo que van a saltar chispas porque yo lo conozco a él, sé cuáles son sus gustos, yo sé que mira con recelo en cierto sentido esta novela, porque he hablado ya con él a este respecto, y entonces nos hemos cruzado los floretes, ¿no?, para las espadas para saber, y a mí me encanta discutir, sobre todo de manera racional, que me parece una forma de tauromaquia también. Maquia significa lucha de toros. ¿Va? En vez de ser una tauromaquia va a ser una gigantomaquia, ¿no? Una lucha de gigantes en torno a un pequeño libro. Pues nada, que les esperamos allí. Fulgencio, ¿algo más que desee usted añadir también para invitar a los que nos estén viendo? ¿Y qué le parece todo lo que nos ha contado Fran? Pues perfecto, yo me encantaría que fuese no solamente socios, que esto está abierto, no solamente no está abierto a los socios, sino que está abierto a los no socios, es decir, ahí puede entrar el día 28 a las 7, puede ir cualquier público de Andújar, que nos adaptaremos y ocuparemos lo mejor posible, y que atendamos a Fran y a José María Bellido explicarnos todo este tema. Y así ustedes, pues si todavía no lo conocen aún más este lugar idílico, maravilloso, que es la Sociedad La Peña. Allí estaremos el día 28 y quiero que las últimas palabras sean precisamente de Fran, pues para dirigirse a nuestros oyentes, a nuestros telespectadores. Bueno, pues que les invito a acudir al acto, a la Sociedad La Peña, a la que reitero mi agradecimiento, y les aseguro que van a disfrutar del concepto, van a disfrutar del concepto que José María Bellido y yo mismo, en la medida de mis posibilidades, pues desarrollaremos allí. Pues allí estará también esta casa, dentro de esta campaña de Ser Empresarios, para llevarles a ustedes el post presentación de Nanna, aunque mejor véanlo en directo ese día. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias a ti.